Bien, vamos a ver lo que son middlewares. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la clase Programs, la clase principal de mi API REST en ASP.NET Core. Y todos estos que dicen use, por ejemplo, voy a dejarle este de aquí. Todos estos use son middlewares. Entonces, son acciones que se ejecutan una tras otra en la cadena de ejecución de un request que se realiza hacia el API REST. Entonces, nosotros podemos también interponer aquí un middleware personalizado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior había indicado cómo escuchar en múltiples puertos en Kestrel. Entonces, por ejemplo, ahorita yo voy a hacer de que para este controller solo reciba peticiones por un puerto específico y para un nuevo controller reciba por otro puerto. Entonces, por ejemplo, voy aquí a crear un nuevo controller. Pongo controller y pongo MVC controller. Debería de ser... No debería ser este de aquí, sino este que dice API. API controller empty. Sí. Y le pongo add. Y aquí me dice que le dé el nombre. Le voy a poner aquí nuevo. Y le voy a poner add. Entonces ahí lo creo. Mi controller nuevo. Dice route API controller. API controller. Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces le voy a poner algo de código aquí. Y simplemente va a tener lo que es el método get. Y va a ser un string y va a retornar hola. ¿Ok? Y voy a crear mi middleware personalizado. Y para eso voy a crear una clase aquí. Add new... no se va a ver, pero estoy seleccionando el que es class, new class. Le pongo un nombre ahí. Valida middleware. Le voy a poner. Entonces, ahí está mi clase. Valida middleware. Y aquí lo primero que va a tener es esta propiedad privada sub-next de tipo request delegate. ¿Sí? La siguiente propiedad privada asimismo de tipo read only va a ser sub-logger de tipo de la interfaz y logger y de la clase en la que la estamos implementando. Esto es para lo que son los logger. Y poder registrar cualquier seguimiento que queramos hacer en nuestro código. Entonces, lo siguiente es el constructor. Entonces, este constructor de la clase valida middleware va a tener como parámetros next y logger. Y básicamente esto que recibo como parámetro aquí en este constructor se lo asigno a las variables que acabo de definir. Lo siguiente es que voy a crear aquí un método que es el método invoke async y va a recibir como parámetro un parámetro context de tipo HTTP context. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es hacer un log information. Esto es como un console write line de el request, de lo que me viene en el request, y le voy a especificar cuál es el puerto, cuál es el método que está ejecutando y cuál es la ruta de ese método. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, ahí me está indicando el IDE de .NET de Visual Studio 2022 que me está recomendando que sea esta sentencia que la escriba, pero
aquí efectivamente lo voy a escribir, pero adicional en el logger, una vez que se ejecute esto de acá, le voy a decir que me diga cuál es el status code de esa respuesta. Entonces, este await-next context lo que hace es solicitar que se ejecute la siguiente cadena en los middleware de .NET. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, esta clase, y vamos a crear otra clase aquí mismo. Y esa otra clase lo que me va a ayudar es a registrarla o poderla utilizar dentro de mi clase program. ¿Ok? Y lo que hace es una clase estática, public static class, valida middleware extension. ¿Ok? Y asimismo defino un método estático en esta clase que se llame useValida. Entonces es una función que devuelve una interfaz de tipo eApplicationBuilder, y aquí recibe como parámetro builder, que es de tipo de la interfaz, eApplicationBuilder dist. Entonces esto lo que me va a retornar es el builder del useMiddleware de mi clase que he creado aquí. Entonces ya con eso yo vengo aquí a Programs y simplemente después de todos los middleware yo pongo app.useValida, que es mi middleware personalizado. ¿Ok? Entonces si ejecuto esto de aquí, voy a poner play, sale esto de aquí, ya vimos que era por el browser, pero si vamos acá a la consola, todavía no vemos nada de nuestro middleware, es porque tenemos que ejecutar o hacer un request. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí lado a lado el browser y la consola. Aquí voy a poner este de aquí. Ahí me devolvió, y si ven, aquí está ya mi middleware, en el cual aquí se ve valida middleware, y aquí está lo que yo puse que se imprima, request el puerto, sabes que fue solicitado por el puerto 5760, el método get y la ruta del controller, en este caso weather forecast. Entonces, y acá también me indica cuál fue la respuesta. En este caso fue una respuesta de HTTP tipo 200, que es OK. Y luego se hizo esta petición, creo que ese fue el browser que pidió por este icono, y el API REST le volvió un 404, que no existe. OK, bien, entonces ahí vemos que está funcionando nuestro middleware. Cierro esto, pero le vamos a poner algo más a nuestro middleware, algo más de lógica aquí. Entonces esa lógica adicional se la voy a poner aquí, y es esta que está aquí. Entonces aquí puse un switch y estoy preguntando por el path, y pregunto, ¿sabes qué? Si el path que me viene es el controller weather forecast, pregunto si el puerto es diferente de 5760. Entonces en el context que me viene en la respuesta status code le voy a responder un authorized. Entonces, y simplemente le hago un return, no dejo que continúe con la siguiente cadena de ejecución de los middleware. Y si viene al controller nuevo, si es que la petición es del controller nuevo y el puerto es diferente del 5761, asimismo le voy a enviar la misma respuesta de que no está autorizado. Entonces, si ejecuto esto, aquí tengo ya ejecutando. Vengo aquí y voy a ejecutar en el 5760 forecast, y si me devuelve, lo voy a hacer más grande, pero si yo vengo acá y quiero ejecutar
el mismo controller Weather Forecast en el 5761 me da el error de error 401. Vamos acá y efectivamente vemos de que llegó hasta aquí, pero bueno, era que le escriba ahí en la consola de que no estaba autorizado. Pero por ejemplo, si yo vengo aquí a Google y busco HTTP error 401, unauthorized. Ok, lo cierro. Vamos acá y le voy a poner aquí en logger. Le voy a poner no log information, sino log error. Status code. Y le voy a poner, sí, el status code que ya le seté aquí. ¿Ok? Ahí. Ok, lo ejecutamos. Ok, nuevamente vamos a ejecutar el... caramba! Control C. Control V. Si me lo permite. Control V. No autorizado. Y aquí vemos que se pinta con error 401 cuando intento acceder desde el puerto 5761 y al controller Weather Forecast. Ahora voy a probar el otro controller, el controller nuevo, sobre el puerto 5761. Ok, me da error. ¿Por qué me da error? Es porque aquí en la definición de ese nuevo controller tenía esta URL antes de el controller. Por ejemplo, debería de funcionar si yo le pongo API subguión, no que subguión slash, y le pongo nuevo, vengo acá y ahí funciona. Ahí está el Lola. Pero si yo le pongo 60, igual funciona. ¿Por qué funciona? Porque si vemos aquí, ya no está entrando en el switch que se programó. Acá donde estaba valida el middleware, o sea, no entra ni por Weather Forecast ni por nuevo, porque el path es API nuevo. Entonces no entra por ninguno de estos de aquí y viene y continúa con el middleware. Entonces ahorita, para efectos de prueba, vamos a quitarle esto de aquí para que funcione la validación y veamos. Ok, vamos a nuevamente en el 5760, el controller nuevo me va a dar el unauthorized, pero si yo le pongo el 61, hola, si yo vengo a Weather Forecast en el puerto 60, funciona. Si cambio aquí el puerto 61, vamos acá al puerto 61, no funciona con unauthorized. Entonces vemos que está funcionando la validación que puse en este middleware. Aquí en esta parte que aquí está quemado, igual el código está repetitivo. Esto se podría hacer más dinámico, de pronto poner aquí en una sección personalizada de este JSON, no dentro del Kestrel, porque el Kestrel solo reconoce lo que
sus configuraciones, sino acá cómo quisiera que se comporte con los puertos que se tienen definido acá versus los controllers. ¿Okay?